Pues buenos días a todos. Gracias, David, y gracias por permitirnos contar qué podemos aportar las empresas, en nuestro caso, como fabricantes de tuberías y accesorios para el sector de regadío, pero un poco poniendo en valor qué es lo que podemos nosotros también contribuir a esta sostenibilidad. Bueno, todos sabemos o todos hablamos continuamente de que es sostenibilidad y David lo acaba de resumir perfectamente, pero muchas veces hablamos de sostenibilidad sin saber muy bien de qué estamos hablando. La definición literal es, perdón que no estoy pasando, la definición literal es que es el desarrollo que asegura que cubramos nuestras necesidades, pero que tengamos en cuenta que no agotemos los recursos de las futuras generaciones. Aquí esto es algo que tenemos que aplicarnos todos en nuestra vida diaria, porque todos contribuimos a esta sostenibilidad de una forma u otra, pero las empresas, desde nuestros programas de responsabilidad social corporativa, tenemos la oportunidad de trabajar en estos tres pilares: ambiental, social y económico, aunque evidentemente en esta presentación donde nos vamos a fijar es en toda la parte de sostenibilidad ambiental, que muchas veces lo que hacemos es confundir sostenibilidad cuando hablamos de sostenibilidad con solo la parte o el pilar ambiental. Antes de contaros qué es lo que estamos haciendo en las empresas, aunque yo os voy a contar casos concretos de qué hacemos en nuestra empresa respecto a esta o en pro de esta sostenibilidad, quiero hacer una pequeña contextualización de cuál es el marco regulatorio en el que nos estamos moviendo y también de cuál es la situación ambiental que nos lleva a trabajar en estos sentidos. Por una parte, tenemos el Pacto Verde Europeo, que ya se programó hace unos cuantos años, en los que, como veis, donde están focalizados es en la reducción del calentamiento global y en el fomento de la economía circular, basándose sobre todo en energías renovables que vayan también a favorecer esta lucha contra el cambio climático, y un foco muy especial en la gestión de los recursos hídricos. Por otra parte, todo esto lleva a que, entre otras, haya iniciativas legislativas, como es el reglamento de compras verdes, que ya te dicen que cuando se vayan a hacer compras, estas tienen que ir focalizadas a que sean productos, bienes o servicios con un menor impacto ambiental y que vayan en pro de esta economía circular, teniendo en cuenta, por tanto, criterios ambientales en la selección de estos productos o bienes, ¿vale? Aunque después en la siguiente ponencia nos van a contar muchísimas cosas sobre el PERTE, yo solo quería poner encima de la mesa que tenemos una situación en España ahora mismo muy a favor de poder hacer muchas cosas y que estas ayudas, este PERTE, también va focalizado en dos temas fundamentales. Bueno, el tema fundamental es la digitalización del sector, ¿vale? Y como objetivo se ponen que tenemos que proteger el medio ambiente, gestionar perfectamente los recursos hídricos y luchar contra el cambio climático. Al final, todo nos lleva a tres focos principales, como vamos a ver a continuación. Situación ambiental, ¿dónde estamos o de dónde venimos? Pues tenemos que cada día somos más personas en el mundo, más recursos consumimos. Venimos de modelos energéticos y de producción basados en combustibles fósiles que tienen pues, un alto poder contaminante, y también venimos de una economía lineal en la que cogemos cosas de nuestro entorno, fabricamos cosas, las usamos y cuando no nos sirven las tiramos. ¿Qué es lo que causa esto? Bueno, pues como todos sabemos, no es nada nuevo, evidentemente, tenemos una emergencia climática muy importante con la que hay que luchar, y una falta de recursos porque el planeta ya no es capaz de regenerar los recursos porque no le da tiempo al ritmo que los consumimos. De manera que hay que empezar a poner soluciones y el foco está en dos temas. La descarbonización en general de la economía, en los que afecta a todos los sectores, la agricultura, como veíamos antes, y por supuesto la industria, que es el papel que yo estoy contando ahora, que podemos hacer la industria. Y, por supuesto, la economía circular,
en fan de buscar que los residuos realmente no se conviertan en un problema, sino que se conviertan en un nuevo recurso que podamos reutilizar. Como os decía, yo estoy representando la industria de los plásticos. Entonces, ¿qué les pasa a los plásticos en el medio ambiente? Pues nosotros, los plásticos están en toda nuestra vida. De hecho, ahora mismo sin plásticos la vida sería complicadilla. Pero sí que es cierto que la situación que tienen los plásticos en nuestra conciencia, en la sociedad, es, como yo me gusta decir, que están demonizados. Sí que es cierto que hay una incorrecta gestión de residuos, pero de eso no tienen la culpa los plásticos, la tenemos nosotros, que no sabemos hacer las cosas de forma correcta, pero evidentemente hay que tomar cartas en el asunto. Gestión, eficiencia desde el origen, etcétera, etcétera. Y aunque, como vengo detrás de Juan, la situación del regadío la ha explicado 15.000 veces mejor que yo, sí que volvemos a esa situación de que ahora mismo en España, principalmente, el regadío tiene un peso muy importante en el uso del agua que tenemos en España. Escasez, cada día más por el cambio climático, muchísimo consumo de agua a todos los niveles, aunque vayamos reduciendo, seguimos gastando mucho. Si unimos ya que hay redes antiguas y que tienen pérdidas de agua y que tenemos que gestionar, unimos el alto coste del agua, cada vez más escasa, y últimamente, cada vez más, el altísimo coste de la energía. Y esto nos lleva a que tenemos que gestionar de forma eficaz todos los recursos disponibles que tenemos. Yo aquí ya no he metido nada de utilizar agua regenerada, que es una fuente, o sea, un pilar importante para favorecer este tema, pero me he ido más a la modernización, que como decía, el que hemos hecho una labor muy importante, y a esta modernización ya no solo pasa por mejorar la red como tal, sino modernización en sentido amplio de, por supuesto, gestionar con materiales más sostenibles ya de partida, pero yéndonos a tener en cuenta la eficiencia energética, a tener en cuenta la digitalización de esas redes que nos permitan controlar de forma mucho más eficaz todas estas redes. Como os decía al principio, yo os voy a ir contando qué hace Molecor para avanzar o contribuir a esta sostenibilidad, pero esto es algo que se está haciendo en todo el sector, con lo cual todo lo que, o gran parte de las cosas que yo os voy a contar aquí, son cosas que está haciendo el sector de los fabricantes de tuberías en pro de la sostenibilidad. En el caso del bloque fundamental de la descarbonización, que está basado en reducir huella de carbono y emisiones de CO2 a la atmósfera, pues todas las tuberías plásticas en general tienen una muchísima mejor contribución al cambio climático, porque las emisiones de CO2 a la atmósfera en todo el ciclo de vida, es decir, desde que se extraen las materias primas pasando por la fabricación hasta que estos productos dejan de ser útiles y llegan a su vida final, tienen un menor consumo de energía, y esto hace que evidentemente las emisiones de CO2 sean mucho menores. También durante la presentación también voy a ir contando cosas que se hace desde lo que es la propia industria para mejorar tu impacto ambiental, cómo el propio producto después produce un mejor impacto ambiental directamente en las sombras. Es el caso concreto del consumo energético. En el caso de las propias fábricas, todos estamos aplicando nuestros planes de descarbonización de distintas formas, aplicando programas de eficiencia energética a nuestros procesos productivos. Por supuesto, tendiendo a irse a uso de energías renovables, como es el caso de una de nuestras plantas, que tenéis cerca, os invito a visitarnos, en la que toda la cubierta de la planta se ha instalado paneles fotovoltaicos que nos permiten reducir el consumo de electricidad en un 13%, que no es poco, con los altos consumos energéticos que tenemos en la industria. Y luego, en nuestro caso concreto, hay otras industrias que tienen un trabajo importante de electrificar sus procesos. En nuestro caso, esto está ya bastante conseguido porque todos nuestros procesos son prácticamente basados todos en electricidad, con lo cual ahí tenemos la industria de los plásticos tiene un avance muy importante respecto a otras industrias.
Y si esta eficiencia energética la llevamos a la obra y la eficiencia energética que te permite tener el producto, estamos hablando de que es que además tened en cuenta que siempre para un sistema de tuberías la etapa de mayor consumo energético siempre es la etapa de uso. Estamos hablando de que las tuberías están diseñadas para tener una vida útil de más de 50 años, con lo cual, evidentemente, las instalaciones de bombeo en una red de gravedad, pues esto no tiene mayor importancia, ¿no? Pero una red de bombeo, cuando tú comparas una tubería plástica con materiales alternativos, metálicos concretamente, acabas encontrando, esto es un cálculo de un caso real de una red de una tubería de diámetro de 800 milímetros, acabas teniendo cuenta que acabas teniendo un ahorro de energético, como veis ahí, importante, que te llevan desde un 15 hasta un 25% de menores emisiones de CO2, con lo cual ahí estamos. Aquí se juntan dos factores, el menos uso de energía y, por lo tanto, a nivel económico, la instalación, la red, ya vas teniendo un beneficio importante, pero además estamos favoreciendo esta sostenibilidad de la que obviamente estamos hablando hoy. Hasta ahora, cuando hablamos de cambio climático, huella de carbono, solo nos estamos basando en cómo impactamos en esa categoría ambiental. Pero los productos, los servicios, todos nosotros tenemos mucho más impactos ambientales. Entonces, ¿cómo se mide el impacto ambiental que tienen los productos en las distintas categorías? Pues se hacen a través de unas etiquetas que tienen un programa específico de cálculo que se llaman declaraciones ambientales de producto. Entonces, estas lo que hacen es evaluar ese impacto en las distintas categorías: calentamiento global, es decir, huella de carbono, pero también en la destrucción de la capa de ozono, en el agotamiento de recursos, etcétera, etcétera. Aquí os muestro como ejemplo el resultado comparativo entre una tubería de PVCO, que son una de las que fabrica Molecor, pero para que veáis el impacto que tiene o la comparativa con una tubería para hacer el mismo servicio, pero un material metálico que no tiene esa sostenibilidad inherente que tienen las tuberías plásticas. No se pueden hacer media entre categorías, pero nos la inventamos y hacemos una media y estamos que el impacto sería en torno al 20% del que puede tener una tubería de fundición dúctil, que es en este caso, ¿vale? Todo esto, como os decía antes, se hace analizando todo lo que pasa en todo el ciclo de vida. Extraigo materias primas, las transporto a las plantas de transformación, fabrico los productos, los distribuyo a las obras, uso las tuberías y cuando dejan de cuando dejan de tener valor, se ha acabado su vida útil, las mando a reciclar. Punto débil todavía en la circularidad de las tuberías en general, que por el pilar económico que veíamos antes de la sostenibilidad, en un porcentaje muy elevado todavía se quedan enterradas. Pero eso está cambiando y cambiará en los próximos años. Como os decía, una declaración ambiental de producto mide, como veis, 14 impactos ambientales. Importantes: huella de carbono, que estamos muy habituados a hablar de ella, cómo luchamos contra el cambio climático, o también, otra de las que conocemos de forma habitual, es la huella hídrica o la huella de agua, que nos mide cómo estamos agotando los recursos hídricos y cómo estamos contaminando o impactando en los medios, tanto acuáticos como marinos, ¿vale? Pero también evalúa el impacto que tienen los productos, en este caso, sobre la salud humana y sobre el suelo, agotando recursos, etcétera, etcétera. Todo esto se hace a través de herramientas informáticas, analizando todos estos flujos elementales, y salen unos números, que yo os he puesto una tabla, pero que la tabla en sí no quiere decir nada, porque lo que está tendiendo al mercado es a crear una herramienta única, con unas reglas únicas, en las que todos los fabricantes, todos los productos, sean del nivel que sean y del sector que sean, se pueda comparar. Cuando yo digo que tengo una huella de carbono de 3 y tú de 5, que mi 3 sea menor que en 5, pero porque hemos medido lo mismo. Entonces, cuidado cuando tengáis en vuestras manos declaraciones ambientales de producto de solo leer el número, que hay que leer qué significa ese número, ¿vale? Y luego, respecto a la economía circular, os contaba al principio, pues venimos de este modelo. Cogemos cosas, las usamos y cuando ya no nos sirven, pues las tiramos a la basura.
¿qué pasa? Pues que gestionamos una cantidad de residuos que nos acaban comiendo, ¿no? Que nos acaban saturando mucho. Y el foco está en irnos a esta economía circular, que lo que se trata es de que, primero, ecodiseñe, es decir, piense cuando voy a fabricar algo en ver cómo puedo hacer un producto o un servicio que tenga el menor impacto ambiental, que fomentemos la reutilización y el reciclado, es decir, primero, si fabrico una cosa, que la diseñe para poderla reutilizar y cuando ya no la puedo reutilizar, la pueda reciclar para que el residuo que genere no lo tenga que llevar a un vertedero, ni lo tenga que valorizar energéticamente, sino que lo pueda convertir en un recurso, bien para fabricar lo mismo o para incluirlo en otro proceso de fabricación. Aquí tenemos que contribuir todos. Pero sí que es cierto que desde la industria y desde todos los actores sociales de la cadena de valor, pues tenemos que poner un foco importante y tenemos un papel fundamental. ¿Aplicado la economía circular al sector de los plásticos? Bueno, pues desde Europa, cuando se hizo el Plan Europeo de Economía Circular, definió que de los 5 sectores prioritarios, 3 nos afectan de forma directa. Plásticos, evidentemente, nuestros materiales son plásticos. Estamos en el sector de construcción y también en las materias críticas, el agua. Con lo cual, las tuberías plásticas impactan de forma muy directa en estos sectores prioritarios que ha marcado la Comisión Europea de evolución a esa economía circular. Nos puso un pero la Comisión Europea a los plásticos cuando hizo esta estrategia de plásticos. Y es que nos decían, sí, tenéis muchísimo potencial y podéis aportar mucho, pero cuidado con que no estáis reciclando lo suficiente y tenemos demasiados residuos en el mundo, por llamarlo de alguna forma. Y ahí es de donde veíais esa foto inicial en las que decía efectivamente es lo que vemos, los plásticos acaban demonizados y ahí es donde las empresas y luego cada uno de forma particular tenemos que poner especial foco. ¿Qué está haciendo Molecor y el sector plástico de tuberías plásticas? Bueno, pues aplicando estos criterios de la economía circular, ecodiseñando productos con menor peso, nuevos productos que lleven material reciclado, etcétera, etcétera, que nos permitan disminuir ese impacto desde el origen. Por supuesto, en nuestros propios procesos productivos, siempre que las normas de producto lo permitan, reutilizando material tanto propio como reciclado, en el caso de, como os decía, de que haya productos que sí que te permitan la utilización de material reciclado del exterior. El ecodiseño se basa en muchos aspectos, pero si nos fijamos en los que podemos influir de forma mucho más directa, estaría el tema de la durabilidad, en el que las tuberías plásticas, como os decía, presentan una larguísima vida útil estimada en más de 50 años, aunque la realidad es que acabamos encontrando tuberías plásticas enterradas ya hace 70 años en los que siguen manteniendo sus propiedades sin problema, con altísima resistencia mecánica y una altísima resistencia química en general, en concreto estas de PVC mucho más porque el PVC es un material que es inerte químicamente, con lo cual hace que las redes en general sean más duraderas, que no les salgan agujeritos por corrosión, etcétera, etcétera, y te permita mantener una red en funcionamiento mucho más tiempo y que el agua que tú estás canalizando no se pierda por ningún sitio y acabe siendo eficaz en esa gestión de los recursos hídricos. Y en todos los aspectos ambientales, pues parte los hemos ido comentando. Menor consumo en el caso de las tuberías de PVC con respecto a tuberías de otros materiales plásticos. Menor consumo de petróleo, ya estás optimizando recursos. Menor consumo energético en los procesos productivos comparado con tuberías, por ejemplo, de fundición dúctil que necesitan una altísima energía para fabricar la tubería. Y también este menor consumo de combustible, por supuesto, en los procesos productivos, como os decía, que normalmente son muy electrificados, pero también en las propias obras cuando se hacen las instalaciones, porque la ligereza que tienen los materiales plásticos te permite que puedas instalar tuberías de un diámetro relativamente grande sin tener un uso de maquinaria excesivo. Y si nos vamos ya a los otros dos patas de la economía circular, que es la reutilización y el reciclado, lo primero que hay que decir es que, en general, las tuberías plásticas son reciclables.
Son materiales termoplásticos que permiten su reutilización una y otra vez, sin perder propiedades mecánicas. Y luego hay que tener en cuenta la nueva jerarquía de residuos que viene impuesta desde Europa con la nueva directiva de residuos. Es decir, que ahora ya no sirve con gestionar el residuo que genera al final, sino que tengo que invertir la pirámide, es decir, no, lo primero que tengo que pensar es cómo prevengo que no se produzcan. Después, si no puedo, lo reutilizo, si no, lo valorizo energéticamente y lo último que tengo que pensar en que tengo que gestionar este residuo como un residuo, a vertedero, valga la redundancia. ¿Y aquí qué podemos hacer las empresas de tuberías plásticas? Bueno, pues en general todas utilizamos nuestros saldos de fabricación a distintos niveles. En este caso concreto de las tuberías de PVC orientado, yo indico que es el 100% porque hasta las virutas de los cortes las reprocesamos y las reutilizamos. Hay otras partes de la empresa, incluido otros productos de Molecor, que no llegan a este 100%, pero en un porcentaje muy, muy elevado. Esto hace que justo nos vayamos al final de la pirámide de que nuestra tasa en vertedero de este material plástico es prácticamente cero y el poco que queda no lo tiramos a vertedero, sino que lo que hacemos es llevarlo a un reciclador para que ese reciclador lo utilice como materia prima para otro proceso que no es una tubería, porque una tubería tiene unos requerimientos mecánicos y técnicos que no tiene, por ejemplo, las cajas de la fruta, que están hechas también de PVC, por ejemplo. Somos conscientes de la importancia que tiene lo que hacemos en nuestras fábricas y es que las fórmulas que se utilizan para hacer estos productos tienen que ir enfocadas a que no tengan materiales y productos, que puedan influir en la salud humana y que cuando este material que se rechaza de nuestras plantas acabe en otros productos, pues pueda cumplir sin ningún problema los requisitos que tengan esos nuevos productos. En este caso, a día de hoy, Molecor es pionero porque ha desarrollado hace unos pocos meses, a finales del año pasado, una herramienta de geolocalización que el desarrollo sí que es de mi empresa, pero no es una herramienta de geolocalización para los productos de Molecor, es una herramienta de geolocalización para todos los elementos de la red. Esto significa, para los que son de Molecor, que llevan directamente un código QR que te permite leerlo con cualquier móvil, evidentemente esto se favorece, mejora, te ayuda, pero la herramienta está preparada para que cualquier elemento que tú utilices en una red le puedas tener geolocalizado, tengas un mejor control de la red. Estamos ayudando y fomentando la digitalización de las redes, que es lo que os decía, y para que os hagáis una idea de por dónde van también el sector, es que desde la Unión Europea el año pasado se mandó al Comité de Normalización Europeo un mandato de una solicitud de estandarización y ya hay distintos grupos, en el caso de las tuberías plásticas, en el Working Group 25 del Comité de Normalización Europeo, está desarrollando unas guías para el diseño para el reciclado. Y entre esas guías, una de ellas es que ya, esto es un draft, todavía no está publicada, estamos trabajando en ello, en las que ya te indica que uno de los criterios de ese ecodiseño, ese pensar en diseño para el reciclar, es que los productos ya lleven una identificación, un código que te permita geolocalizarlos para que cuando termine el fin de vida tú sepas, después de 50, 60, 70 años, que la gente que hizo ese proyecto evidentemente no está, cualquiera pueda saber dónde está esa red, ese elemento y lo pueda, el siguiente paso que es el que se está trabajando, cuando acabe su vida útil, desenterrarlo, mandarlo a reciclar y volver a tener material y mejorar la circularidad de las tuberías. Y por último, no me gustaría no hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que evidentemente todos sabemos que son. Todo el mundo habla de Agenda 2030, todo el mundo habla de ODS. Y al final volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Todo va enfocado a los tres pilares. Sostenibilidad significa sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. ¿En qué estamos? Vuelvo a insistir, estos son los que trabaja Molecor de forma activa, pero son comunes a lo que hace el sector. Agua, evidentemente, Objetivo de Desarrollo número 6. Todos fabricamos tubería para
Si viésemos el propósito de nuestra empresa es queremos que todas las personas tengan agua asequible y llegue a todos los puntos de forma fácil. Número 7, todo lo que hemos estado hablando de eficiencia energética, tanto en los procesos productivos como la eficiencia que permite hacer los productos en las redes, en este caso de riego. Nos permite construir entornos sostenibles. Ahí viene una ciudad, pero realmente no es una ciudad, es cualquier comunidad, una red de regadío. Y a todo esto, en nuestro caso concreto, muy focalizados en el objetivo nuevo, porque somos una empresa muy innovadora, que siempre intenta ir por delante sacando nuevas soluciones. Ahora mismo se están trabajando distintos productos que todavía no están en el mercado, que verán la luz en breve, que podrá aportar mucha más sostenibilidad en determinados campos. Y, por supuesto, con esta producción responsable. Menor consumo energético, mejor uso de recursos, etcétera, etcétera, en la propia producción. Si nos lo llevamos a cómo contribuimos de forma global en el planeta, pues lo hemos estado hablando a lo largo de toda la presentación. Menores emisiones, por lo tanto, mejor lucha contra el cambio climático. Impacto ambiental general mucho más bajo que otros materiales alternativos. Con iniciativas voluntarias que todavía nadie nos está pidiendo, como es la iniciativa Operation Clean Sweep, en la que hemos puesto, el objetivo de este programa es evitar la pérdida involuntaria de granja, microplásticos, que eso sí que os suena a todos, al medio ambiente. Es decir, somos conscientes de que hay una parte de nuestra responsabilidad que generamos microplásticos en los procesos productivos que pueden impactar en el medio ambiente y para eso estamos poniendo medidas y entrando en iniciativas de este tipo que demuestre el compromiso de la industria con esa responsabilidad, al revés, la responsabilidad con ese compromiso. Y, por supuesto, uno de ese, que creo que debe ser el fundamental para todos, es el número 17, que es de alianzas. Tenemos que estar focalizados todos en los mismos criterios, de forma que de forma individual es difícil hacer cosas, pero cuando uno se une con distintos sectores, pues puede mejorar de forma muy significativa cómo influir en este avance. Y hasta aquí mi presentación.